Bienvenidos a la presentación sobre balance. El balance es la asociación de la realidad del espacio físico material con un objeto. El cerebro está en continua asociación del entorno con patrones internos de reconocimiento, esto en virtud de toda la información que ha sido aprendida a través de la experiencia de vida del ser humano. Por este motivo es inevitable que al ver composiciones geométricas abstractas se dé un juicio de balance de fuerzas de atracción gravitatoria. Por ejemplo, en este caso tenemos una composición con un triángulo, dos cuadrados y un rectángulo largo, cuya disposición de elementos hace sentir que es algo como una balanza. Sin embargo, la gravedad no lo afecta, puesto que esto es un dibujo, y a pesar de ello, nuestra mente insiste en pensar y en visualizarlo como si fuera una balanza material que tiene pesos materiales y que por tanto es afectado por la gravedad. El balance es por tanto la presencia del concepto de balance es un sentimiento prestado de la realidad. Nosotros llevamos esta realidad física de la atracción gravitatoria a un mundo en el cual podría no necesariamente tener efecto. La relación con la realidad física tridimensional puede crear diferentes percepciones de balance. Por ejemplo, en este primer caso, podría sentirse que la composición está balanceada porque los elementos del lado derecho son más oscuros que el del lado izquierdo, y al ser más oscuros se tiene el prejuicio de que son mucho más densos, mucho más pesados. Y esto probablemente sucede porque los materiales que son más densos tienden a tener colores menos luminosos, y los materiales que son menos densos tienden a tener colores mucho más claros y luminosos. De esta otra forma también podría percibirse que la composición está balanceada porque hay un objeto grande pero muy pesado del lado izquierdo. Mientras tanto tenemos tres objetos pequeños y poco pesados del lado derecho. Esto podría lograr entonces que el brazo de palanca se vea equilibrado, que el momento de cada lado se vea equilibrado, porque hay un brazo de palanca mucho más largo del lado derecho respecto del lado izquierdo. Esto es un fenómeno típico de la percepción. La realidad física es menos importante que la realidad perceptiva. Es decir, el ser humano tiende a creer que lo que está percibiendo es la realidad completa. Físicamente podría suceder una cosa, pero lo que importa en realidad es lo que se percibe desde el punto de vista de la interpretación del ser humano. En una película cuadro a cuadro se tiene un muñequito que es completamente estático e inmóvil, y es la superposición de fotografías de este muñequito lo que crea la ilusión del movimiento, como podemos ver a continuación. In designing and making Coraline the lead actor, I went through a lot of drawings, sculptures, a lot of versions of her hair to refine her to become this character that you could bring to life. The main thing was just let her be a beacon of color. We put a lot of love and care into all the choices of how she looks. So that doll, did you make it look like me? The puppets, they're the on-screen actors. We needed to have a greater range of expression, so we decided that we would treat the upper part of the face and the lower part separately, so you can control eyes, eyebrows separately from mouths. You're the jerkwad that gave me the doll? In animation, there's this interesting combination of talent to bring characters to life. It's the voice talents who you record through dialogue. You know, I'm glad you decided to stalk me. Okay, good. It's a really interesting challenge because they're not on a set, they're not wearing costumes, they don't have props. Meow. You know they paid me this last night. And then the voice actors, they become the vehicles for the animators to express their acting abilities. An actor gives a performance in real time to create a performance in animation. If that character is happy or sad or frightened, you have to be in that mindset for like 2 weeks at a time.
There's 24 frames per second. In each one of those frames, you will have to move maybe 20 little pieces, fingers and arms and legs and head and hair. You've got to keep focused. It's not going to work out properly. You want to believe they're flesh and blood when they're on the screen. You want to believe that Coraline's in danger. It's real danger. She's not just a toy that nothing bad can happen to. I feel like I'm surrounded by magic all day long. I see people creating things out of nothing. I see little bits of silicone, metal, cloth come to life and really live, breathe, and emote. And to see that happen, to know that everything you see moving, everything you see has been put together by somebody, crafted by somebody. It's just an incredible thing. So we're creating worlds here. We're creating living, breathing things. And it's just a wonderful thing to be a part of. I care deeply about that little blue-haired girl who's really only a 7-inch tall puppet that 30 different animators at her peak brought to life. Esto se debe a la tendencia del ser humano a creer que el mundo es lo que él percibe de este y no lo que en realidad es. En la fotografía que tenemos en pantalla puede notarse que parece existir una figura imposible, un triángulo que no podría unirse de esa manera porque la disposición espacial de cada uno de sus lados pues se encuentra en un eje diferente. Cuando vemos su reflejo dentro del espejo puede notarse que es la posición específica en la que fue tomada la fotografía la que crea la ilusión, porque el triángulo no existe, no es un triángulo, son tres líneas que se encuentran dispuestas en direcciones diferentes y en ejes diferentes. La realidad se configura con base a las percepciones individuales. Una serie de estímulos codificados de manera certera pueden engañar al cerebro. Y ejemplo de esto son las ilusiones ópticas. La realidad no importa y la mayoría de las veces nunca se conoce. No importa si en las dos dimensiones no hay gravedad o si un gran sólido compositivo está vacío y no pesa. Lo que en realidad tiene importancia es esa interpretación que está teniendo el observador a partir del objeto que está interpretando, como puede verse en este carro y en estas torres, que se encuentran diseñadas para parecer o para hacer sentir que son inestables y que se pueden caer.
Cada material, textura y color tiene un peso definido y preprogramado en nuestra mente, y en la mecánica perceptiva otorgamos a cada objeto bidimensional estas características. Por tanto, si podemos dar la apariencia que tienen estos materiales, la interpretación del observador va a ser la misma impresión de peso, de textura, de densidad que tiene cada uno de ellos, y por tanto se puede engañar de alguna manera al observador. Este tipo de prejuicios influyen en la definición de bello o feo de un objeto en un análisis de balance y deben ser observados como tales. La correcta elección entonces de la apariencia de los materiales puede acentuar la sensación de balance o podría más bien generar una ambigüedad comunicativa que impida que el mensaje sea entendido. Tal vez lo trascendente es entender que el balance puede lograrse a través del equilibrio o puede lograrse a través de la tensión, y hay que recurrir entonces a estos medios que ayudan a hacer percibir una realidad que no existe para manipular ese mensaje. No importa si en las dos dimensiones existe o no la gravedad, lo que cuenta es la realidad perceptiva. Pueden notar en esta fotografía que ese prisma se está sosteniendo en una tabla bastante delgada y que está en voladizo. Esto sucede porque ese prisma está hueco y del lado donde está apoyado sobre la tabla tiene una gran acumulación de peso, mientras tanto del otro lado está vacío, lo cual permite que el centro de gravedad sea trasladado y se perciba como un objeto imposible. En esta vista puede notarse un poco mejor ese efecto. Este es un modelo de balance presentado hace unos 8 años en el curso de Fundamentos de Estética. Muchas gracias por su atención.